Argüenda Egea, que todo esto que les voy a leer en la primera parte se refiere a la Universidad de Alicante, para no estarlo repitiendo. Él es licenciado en Ciencias Químicas y obtuvo también su doctorado en Bioquímica y actualmente es profesor de la universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Alicante. Y es miembro del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ambiente Ramón Margalef, de la misma universidad. Su actividad científica y profesional se ha centrado en diferentes campos. Sus inicios en la investigación se centraron en enzimología, realizando su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Eduardo Cadenas. Tras terminar su tesis doctoral, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Córdoba, bajo la dirección del profesor Emilio Fernández, estudiando los transportadores de nitrógeno en el alga Clamidomonas reindarti, y posteriormente en el Centro Europeo de Resonancia Magnética estudió diversas proteínas mediante resonancia magnética nuclear bajo la dirección del profesor Ivano Bertini. Actualmente su trabajo se centra en dos grandes áreas. Una de ellas es el estudio de la materia orgánica en diferentes sistemas, como son los procesos de compostaje, lodos de depuradora o suelo, empleando técnicas analíticas y quimiométricas avanzadas. El estudio de la materia orgánica de suelo se ha orientado a suelos afectados por la desertificación y suelos agrícolas. Ha publicado alrededor de 30 revistas científicas internacionales y ha dirigido 3 tesis doctorales. Actualmente está dirigiendo 2 más. Y ha sido responsable de proyectos de investigación de ámbito autonómico y ha trabajado como investigador en proyectos nacionales y europeos. Lo va a acompañar en su presentación, como comentarista, el doctor Alejandro Ángeles Espino, que es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Ciencias en Prestación de Servicios Profesionales por el Colegio de Posgraduados y recientemente obtuvo su doctorado en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con 2 diplomados en la Universidad del Valle de Atemajac y la certificación en normas de competencia laboral por parte del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. En su actividad profesional ha sido gerente de producción de del Monte Fresh Produce, gerente de control de calidad en la productora mexicana de hortalizas y gerente de producción en bodegas rurales Conasupo. En su trabajo académico ha recorrido la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y actualmente en la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara. También está trabajando como académico en la Universidad de Guadalajara. Ha participado en una veintena de congresos nacionales e internacionales, cuenta con 38 asesorías en trabajos de tesis a nivel licenciatura y 16 trabajos científicos publicados. Además, es integrante de 5 asociaciones nacionales e internacionales y ha recibido varias distinciones y reconocimiento por las instituciones de educación superior donde ha laborado. Bien. Estos son los currículos. Antes de ceder la palabra al doctor Frutos, quiero comentarles una anécdota que pasó ayer, que no tiene que ver mucho con la presentación, pero sí con una discusión científica con 2 investigadores. Y el tema central era cuál era la paella más sabrosa, si la de Valencia, que es la posición del doctor Delgado, o la de Alicante, y creo que tiene la oportunidad de defenderse el doctor Frutos. Adelante. Muchísimas gracias. Así que tienes. Se ha caído. Bueno, me lo pongo en el bolsillo. No, me lo pongo en el bolsillo, no hay ningún problema. No hay problema. Bueno, lo primero es dar las gracias a Cicasa por permitirme estar aquí y a todos ustedes también por estar escuchando. Es un placer, es la primera vez que vengo a México y me está encantando, vamos, y espero en un futuro poder volver y conocer mejor este maravilloso país
y estoy aprendiendo muchísimo también estando aquí, sobre todo del maíz, ¿no? Que no es un cultivo que se dé mucho en la zona donde yo vivo, aunque también hay, pero ni muchísimo menos al nivel que se da aquí. De hecho, yo pensaba que el maíz amarillo era el bueno para comer las personas, pero me han dicho que no, que ese es para forraje. Entonces, bueno, pues son cosas que uno va descubriendo, ¿no? Y la ignorancia, pues, es mucha. Les voy a hablar de las técnicas con las que yo trabajo para analizar el suelo. Y la materia orgánica, básicamente, también la materia inorgánica. Bueno, primero voy a decir de dónde vengo. Vengo de una pequeña ciudad a orillas del Mediterráneo. Es Alicante, una ciudad muy, muy pequeñita comparado con Guadalajara. Nosotros somos 300.000 habitantes. Es muy pequeñita, la universidad, de hecho, también es muy pequeña. Eso está para que nos situemos ahí, donde está la flecha, ¿no? En Google Maps, buscan Alicante y ahí estamos. A pesar de ser una zona muy pequeñita, pues tenemos cosas tan internacionalmente conocidas como la paella, o el arroz seco que decimos allí, que hay 1000 variedades. Podemos discutir luego largo y tendido sobre este plato, que curiosamente el secreto para que salga bien es que el agua sea calcárea, curiosamente. Pero bueno, tiene su fundamento científico también. Bueno, tenemos una serie de fiestas que marcan la idiosincrasia del pueblo. Estos son monumentos de cartón-piedra que están puestos durante varios días y luego los quemamos durante un rato y se tienen que quemar. Cuestan muchísimo dinero y los quemamos. Dices, bueno, ya eso la gente se sorprende mucho cuando va a vernos, ¿no? Bueno, pues también tenemos playas muy diferentes a las que tienen ustedes aquí en el Caribe o en el Pacífico, pero bueno, también son bonitas y agradables. Y uno de los productos más típicos es el turrón. Yo creo que no sé si alguna vez lo han probado, se hace con almendras, tiene varias variedades y está muy rico y están todos invitados a visitarnos. Bueno, y pasando ya a la parte científica, hemos hablado bastante del suelo y el suelo es muy importante para la vida. Es decir, en esos pocos centímetros de suelo fértil está la clave para entender la vida en el planeta. El problema es que es un sistema bastante opaco, es difícil poder conocerlo en profundidad y evaluarlo. Y aparte de todo eso, es muy, muy complejo. De hecho, en la revista Science hubo una editorial que decía que el sistema del suelo era el sistema vivo más complejo que había, lo cual ya da una idea de la dificultad que tiene acercarse a este tipo de sistemas. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en suelo, que vengo de otras áreas, yo dije, bueno, esto no tiene mucha dificultad, ¿eh? Y cada vez me estoy dando cuenta que la dificultad se va incrementando con el conocimiento que vamos teniendo del sistema. Yo les voy a hablar sobre todo a nivel molecular. Decíamos, en el suelo pues, podemos tener diferentes escalas, desde una escala macro a una escala molecular. Y es de la que yo les voy a hablar porque eso nos va a permitir entender todo lo que ocurre a nivel de fertilidad en el suelo. La anterior ponencia yo creo que ha sido perfecta para lo que yo voy a hablar ahora, porque ha explicado excelentemente todas esas peculiaridades del suelo, tanto la materia orgánica como la materia inorgánica, el complejo de cambio del suelo, la disolución del suelo, etc. Y les voy a hablar de dos técnicas, principalmente resonancia magnética nuclear, un tipo de espectroscopía que permite analizar la materia orgánica del suelo y tener una idea de esa naturaleza y cómo va a modificarse toda esa naturaleza. Yo creo que ha quedado bastante claro en la anterior ponencia que esa materia orgánica que hay en el suelo va a condicionar numerosos factores, tanto la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de agua, etc. Y luego les voy a comentar otras técnicas, como son la fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X, que nos va a permitir acercarnos a la parte más inorgánica, es decir, a esos elementos que están presentes en el suelo y también los minerales
que nos van a poder explicar esa disponibilidad de esos nutrientes en suelo. Del análisis térmico no entra dentro de la ponencia, diré dos cositas, y de la fluorescencia pues también comentaré un par de cosas, si me lo permite. Bueno, centrándonos en la resonancia magnética nuclear, pues si es resonancia magnética nuclear o nuclear magnetic resonance, digamos, bueno, en inglés, primero es nuclear, yo creo que, es decir, nos estamos refiriendo no en medicina, como anécdota, nunca hablan de resonancia magnética nuclear. Es decir, a los médicos no les gusta, siempre dicen resonancia magnética. ¿Por qué? Porque lo de nuclear es otra rama de la medicina que tiene que ver con la radioactividad. Aquí no vamos a hablar de radioactividad para nada, ¿no? Es decir, aunque yo hable de nuclear, es porque nos estamos refiriendo a los núcleos atómicos. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar el núcleo. Y el núcleo de dos átomos muy concretos, sobre todo el carbono y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque esos son los que forman la materia viva. Es decir, lo que nos interesa saber de cómo evolucionan esos nutrientes en el suelo y cómo mejoran la calidad del suelo. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a referir al núcleo. Es decir, el núcleo tiene un protón que tiene carga positiva. Decíamos, vamos a tener esa idea en la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, magnético es porque vamos a estudiar las propiedades magnéticas de ese núcleo atómico. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a utilizar unos imanes. Este es un imán, un 300 megahercios, se denomina pues en megahercios, los tipos de imanes. Ese no es muy grande, será, pues, medirá 1,80 m aproximadamente, es decir, es una bombona que dentro tiene un superconductor de cobre, una bobina de cobre, sumergida en helio líquido. El helio líquido está a 4 grados Kelvin, rodeado por una camisa de nitrógeno líquido a menos 170 grados centígrados, ¿no? Lo cual ya os da una idea que ese cacharro es bastante caro. Es decir, pero en todos los centros de investigación pues, suele haber este tipo de equipos, es decir, porque se utilizan en muchas áreas del conocimiento, en química, en física, en ecología, etc. Y la última palabra es la resonancia, que es lo que voy a tratar de explicar, cómo se produce ese fenómeno de resonancia. Siempre que hablamos de resonancia es que la energía de un sistema tiene que ser igual a la energía de otro sistema para que interactúen, para que resuenen. Esa es la idea. Es decir, cuando estamos hablando de átomos, estamos hablando de energía cuantizada, que, bueno, eso es un término de química física que no nos vamos a meter en ese berenjenal, porque hay gente que piensa que eso no es ni verdad ni mentira, ¿no? Es imposible porque no vamos a llegar a ver eso. Así que mejor dejémoslo. Pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver una descripción técnica de esos sistemas y para qué sirve estos métodos de análisis y qué aplicación práctica pueden tener. Esta mañana he entrado en Internet intentando ver si en la Universidad de Guadalajara tenían equipos de resonancia. No he sido capaz de encontrarlos, ¿no? Es decir, eso he estado buscando. Seguramente sí que habrán, ¿no? Y si alguien aquí de la universidad, de la parte de ciencias, probablemente me lo podrá luego decir, ¿no? Porque sí que es cierto que los equipos son muy caros, pero una vez que se tiene un equipo, el darle rendimiento es relativamente barato. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Y este tipo de análisis, a mí me gusta siempre citar unas palabras de Caroline Preston, una investigadora canadiense, que el problema de la resonancia magnética nuclear no se utiliza porque falta gente experta en este campo. Digamos, ese es el problema, ¿no? Falta entrenamiento en ese campo tanto de técnicos como de investigadores. Entonces, bueno, pues si alguien quiere dedicar su vida profesional a este campo, va a haber demanda. Y hay una demanda continua de gente que sepa de este campo. Bueno, aquí tenemos otro equipo, este es de la Universidad de Alicante, igual que el otro, es nuestra pequeña joya de la corona,
un 500 MHz, y es en el que hacemos los análisis tanto de RMN de sólidos, es decir, con el suelo completo, como de RMN de líquidos, es decir, hacer una extracción acuosa del material con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Este sí que es alto, es decir, mide 2 metros y algo de alto, no es de los grandes. Es decir, yo hice el postdoc en Florencia, en Italia, y había un equipo que necesitaba una escalera, y había una plataforma arriba, había que subir por la escalera y situarse arriba. Los campos magnéticos que generan son enormes. Ese superconductor que está sumergido en el helio líquido crea un campo magnético muy fuerte. De hecho, personas con marcapasos no pueden acercarse a este tipo de equipos, ¿no? Es decir, y un día y hay que meterse debajo para ajustar unos tornillitos que tiene, ¿no? Y un día estaba trabajando con una compañera en Italia, se acercó ella a darle debajo y empezó a gritar. ¡Ay, ay, ay, ay! Y salió corriendo. Digo, ¿qué te pasa, María Pina? ¿Qué te pasa? Que los ganchos del pelo, que llevaba ganchos en el pelo, le estaban tirando para ir a pegarse al imán. De hecho, si uno coge unas llaves y las pone cerca del imán, se van, y si las sueltas se pegan al imán, ¿no? Y eso es muy peligroso, eso mejor no hacerlo, ¿no? Bueno, son campos magnéticos muy, muy potentes, ¿eh? Y el único secreto de todo este sistema es que ese campo magnético muy, muy potente va a orientar los núcleos atómicos. Y es lo que nos va a permitir caracterizar el material. ¿Qué campo magnético potente tenemos nosotros ahora mismo? El campo magnético terrestre, ¿de acuerdo? Si nosotros situamos una brújula en ese campo magnético terrestre, ¿qué va a ocurrir con la brújula? Pues se va a orientar, ¿no?, con el campo magnético terrestre. Lo mismo hacemos nosotros en este experimento. Es decir, esos núcleos que tienen carga positiva, que están girando, que son pequeños imanes, si los situamos en un campo magnético muy, muy potente, se van a situar. Imaginar que ese imán crea un campo magnético perpendicular. Si nosotros ponemos brújulas con ese campo magnético, ¿qué va a ocurrir con las brújulas? Que se van a poner todas alineadas, todas paralelas con ese campo magnético tan potente que genera el imán. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene mayor secreto, todo está alineado. Entonces, ahora lo que hacemos es, digamos, esto sería ese pequeño imán y esto sería el campo magnético gigante que situamos ahí, ¿no? Es decir, eso sería ese imán. Ahora bien, el siguiente paso es perturbar ese sistema, porque en cualquier medida física tenemos que perturbar el sistema para poder medir algo, porque si lo tenemos algo en equilibrio no vemos absolutamente nada, hay que perturbarlo. ¿Cómo se perturba el sistema? Con ondas de radio. Es decir, aquí vamos a mover ese pequeño imán, es decir, si tuviéramos una brújula, pues la podríamos mover la agujita con el dedo, ¿no?, para quitarla de ese paralelismo con el campo magnético externo, el campo magnético terrestre, ¿no? Lo moveríamos con el dedo y ¿qué ocurre cuando soltamos esa aguja? Volvería otra vez al equilibrio. Pues mover un núcleo atómico con el dedo, pues evidentemente no podemos. Entonces lo vamos a hacer con ondas de radio. Con esas ondas de radio vamos a mover ese pequeño imán y lo vamos a quitar del equilibrio. Es decir, y eso es, el que sea con ondas de radio es, bueno, esto como anécdota, es una limitación, porque no podemos utilizar determinados tipos de imanes porque interfieren con las ondas de radio que utilizan los militares. Es decir, hay una serie de ondas de radio que utilizan los militares que no se pueden utilizar porque interfieren con estos sistemas. Es decir, curiosamente, en Sevilla montaron un equipo de resonancia, la ciudad de Sevilla, y no pudieron utilizarlo porque estaba ajustado para la misma frecuencia que una emisora de radio local, se llama Kiss FM, y entonces el equipo que les había costado $200 millones aproximadamente, no podían usarlo porque interfería con una emisora de onda local, y tuvieron que, al final,
devolvérselo a la casa comercial, ¿no? Bueno, entonces, esa sería un poco la idea. Es decir, estaríamos en ondas de radio de muy poquita energía, es decir, las ondas de radio tienen muy poquita energía, y esa sería un poco la idea. Es decir, tendríamos esos imanes que se orientarían con ese campo magnético, es decir, el norte y el sur, y esos imanes se van a orientar con ese campo magnético externo, ¿de acuerdo? Y esa orientación de esos pequeños imanes, de todos esos núcleos que tenemos en nuestra muestra, que hemos preparado, eso no lo he dicho, disculpad, sería en medio líquido, ¿no? Es decir, yo hago una extracción de materia orgánica del suelo, sencillamente pues, con agua, es decir, no voy a añadir ningún tipo de extractante, ningún otro tipo de material, ya podríamos tener suficiente información de esa materia orgánica soluble, la ponemos en un pequeño tubito, pues, medio mililitro, no necesitamos nada más que medio mililitro, y los núcleos de esos átomos de carbono y de hidrógeno se orientarían paralelos. Es decir, bueno, pues tendríamos dos orientaciones, paralela y antiparalela, y con ondas de radio podríamos cambiar esa orientación. ¿Y eso qué información nos daría? Pues cada núcleo de cada especie química va a tener unas condiciones de resonancia diferentes. ¿Y eso qué implica? Que vamos a poder reconocer diferentes tipos de moléculas orgánicas, que son, en definitiva, las que nos van a interesar. Vamos a poder determinar cuántos carbohidratos tenemos en nuestra muestra, cuántos aminoácidos y qué tipo de aminoácidos vamos a tener, qué tipo de lípidos, qué tipo de moléculas aromáticas, qué tipo de ácidos orgánicos vamos a tener en nuestro sistema y cómo evoluciona eso con el tiempo. Es decir, cómo esa materia orgánica se va a transformar y va a ir evolucionando y va a mejorar, en principio, las condiciones del suelo. Bueno, esto sería esa misma idea de la resonancia. Voy a avanzar un poquito. Bueno, los núcleos que nos interesarían, sobre todo serían el hidrógeno y el carbono, porque estaríamos viendo todas las moléculas orgánicas. También el fósforo, podemos hacer una especiación de fósforo y determinar qué tipo de fósforo tenemos en un sistema. Ahí sí que tenemos que utilizar extracciones más agresivas que para ver la materia orgánica soluble. Y también el nitrógeno, pero tendría que ser con nitrógeno 15. De hecho, estamos tratando de poner a punto un experimento con nitrógeno 15 para ver cómo evoluciona, pero no tanto en suelo, sino en procesos de compostaje, es decir, cómo se transforma ese nitrógeno, con un material que nos dieron de un investigador de la Universidad de Denver, si no me equivoco. Bueno, de tal manera que en una mezcla compleja vamos a poder determinar qué metabolitos, qué sistemas, qué moléculas tenemos en esa muestra. Bueno, el espectro tiene una serie de características, esto lo voy a pasar porque es quizás demasiado técnico. Bueno, el sistema, cuando nosotros lo perturbamos, hemos perturbado ese sistema, esos núcleos han pasado de estar alineados con el campo magnético a estar en el plano, es decir, imaginar que soy imán, le hemos aplicado una onda de radio y lo hemos puesto en el plano. Y ahí tampoco vamos a medir nada. En el momento que dejamos de aplicar esa energía, esas ondas de radio, el sistema vuelve al equilibrio. Al volver al equilibrio, pues ese sistema otra vez vuelve a alinearse. Al volver a alinearse es donde está el truco, cuando podemos medir esa energía de vuelta al equilibrio. Al volver al equilibrio el sistema, cada núcleo vuelve de una manera particular, resuena de una manera particular. Y podemos determinar qué tipo de moléculas tenemos en nuestro sistema. Y se puede aplicar a sistemas tanto de suelo como de
de extractos de células, de plantas, etcétera. Ayer una de las charlas, luego lo comentaré, de las que se dieron por la tarde, ¿no? del que hay que coger la planta, etcétera, pues entraría dentro de esta idea. Es decir, por ejemplo, aquí serían de los primeros experimentos que se hicieron, que se pueden determinar pues, una gran cantidad de sustancias. Es decir, no sé si se llegan a ver. Ahora voy a poner otra diapositiva que quizás se vea más claro esta idea. Por ejemplo, esto ya serían muestras de materia orgánica derivada de procesos de compostaje que se ha aplicado al suelo. Es decir, porque una de las líneas en las que yo trabajo es precisamente en revalorizar ese tipo de productos de la industria agroalimentaria en procesos de compostaje para luego tratar de darle una salida y un uso agrícola o en regeneración de suelos, etcétera. Porque en la zona de Alicante, sobre todo, tenemos un problema grave de desertificación. Es decir, es uno de los problemas más graves de esa zona. Aparte de la contaminación de nitratos de los acuíferos, que eso también es un problema bastante grave y, de hecho, hay zonas donde no se puede beber agua del grifo. Se puede utilizar uno para ducharse y demás, pero no para beber. Entonces, en azul, no sé si lo llegan a ver, sería la muestra 1, es decir, esto sería de aquí, serían de pilas de compostaje que se han aplicado al suelo. En la muestra 1 se ve una muestra bastante compleja que tiene una gran cantidad de señales. En la primera parte tendríamos metilos y metilenos. En la segunda parte de esa región, entre 1,5 y 3,5 partes por millón. Bueno, estas partes por millón no se refieren a concentración, es decir, todos estamos quizá habituados a oír partes por millón en concentración. Esto no son de concentración, pero se habla así. Serían aminoácidos. Podríamos determinar qué aminoácidos y qué cantidad de aminoácidos tenemos en nuestra muestra, porque la enorme ventaja de esta técnica es que es una técnica, bueno, eso se discute, yo diría que es cuantitativa, y que el área que hay debajo de cada una de las señales nos da información de qué cantidad de esa molécula tenemos. Y luego estaría la otra región, que es la región de los carbohidratos. En esa región pues tenemos también una gran cantidad de señales y esa materia orgánica, cuando se aplica al suelo, pues va a evolucionar y, sobre todo, se va a simplificar por acción de esos microorganismos que van a ir consumiendo esa materia orgánica. Y esto lo hicimos sobre todo pues, para determinar si el compost era maduro, si no afectaba a las plantas cuando se aplicaba y cómo evolucionaba esa materia orgánica. Porque el añadir materia orgánica al suelo puede ser también un tema peligroso, porque se pueden añadir un exceso de carga de materia orgánica que puede consumir el oxígeno y cargarse las plantas. Es decir, yo he visto allí en Alicante plantaciones de naranjos, que es, digamos, lo más habitual, completamente muertos los árboles, porque se les ha añadido aguas negras, que tienen una carga de materia orgánica enorme. Es decir, no tengo agua, le voy a coger aguas negras, riego y me cargo todos los árboles. Y ya se acaba el problema, evidentemente, ¿no? Ya no necesito más agua. Pero vamos, no es una solución muy efectiva. Bueno, entonces pues se ve esas características de la materia orgánica, que luego todos esos datos de esa naturaleza de la materia orgánica habría que completarlos con todos los análisis de la materia inorgánica, de esos minerales que hay en el suelo, si son morionitas, sonilitas, caolinitas, etcétera, porque todo esto también va a condicionar pues, la humedad, la cantidad de materia orgánica, la disponibilidad de esos nutrientes para la planta, etcétera. Y esto nos darían una radiografía de qué tipo de sistema tenemos, ¿no? Es decir, haciendo un símil médico, pues tendríamos una radiografía. Luego nos faltarían los análisis de sangre, de orina, etcétera, que eso ya vendrán a posteriori, para tener una imagen completa de lo que está pasando, del estado de salud de ese suelo o de ese cultivo. Bueno, esto sería una correlación con el tiempo, cómo va evolucionando esa materia orgánica, la podemos correlacionar con el tiempo, porque todos estos datos
que se obtienen con estas técnicas son un volumen de datos enorme. Es decir, a mí a veces la computadora se me ha bloqueado cuando he lanzado todo este tipo de cálculos. Entonces hay que utilizar unas herramientas de estadística, que bueno, no es el caso hablar ahora, pero que permiten evaluar todos estos datos, ¿no? Es decir, ahí estarían ya pues, la gente, los informáticos, etcétera. Sobre todo los que son muy buenos en esto son los daneses, los noruegos, los suecos. Yo siempre pienso que con el frío que hacen esos países es normal que sean tan buenos en este tipo de campos de computación, ¿no? Porque, bueno, ¿qué van a hacer? No van a estar por la calle a 30 grados bajo cero. Pero bueno, y además son muy, muy generosos. Eso es lo que más me sorprende. Son muy generosos y uno puede utilizar esos algoritmos libremente, los tienen en sus páginas web y uno los descarga, ¿no? Si no fuera por ellos, ¿qué sería de mí? Bien, aquí tenemos otros datos de correlación. Entonces podemos correlacionar cómo evoluciona esa materia orgánica en suelo y cómo van cambiando los diferentes nutrientes en el suelo con el tiempo después de aplicar esa materia orgánica al suelo. Sí, tenemos correlaciones muy buenas. Pero, y bueno, como regla general, diremos que lo primero que se va a consumir son sobre todo la región de los carbohidratos. Es decir, y pensemos que son los microorganismos del suelo, en el momento que tú le das cualquier tipo de carbohidratos, pues ellos están la mar de contentos porque tienen alimento para comer y para poder desarrollarse. La cuestión es no añadirle demasiado, no se vayan a consumir todo el oxígeno del suelo, entonces, bueno, pues ya esas condiciones de anoxia lo eliminan todo. Bueno, aquí serían otros datos muy similares, es decir, toda esa zona de los carbohidratos es la clave para poder entender cómo evoluciona esa materia orgánica en el suelo y cómo mejora, sobre todo, las condiciones de los microorganismos del suelo. Es decir, toda la fauna que nos vamos a encontrar ahí, toda esa microbiota tan enorme. Bueno, esto sería otra técnica. Las técnicas que he presentado y los espectros que he presentado serían espectros monodimensionales que nos permiten determinar qué tipo de moléculas hay. Eso sería lo más básico en resonancia. Por eso decía, si había un espectrómetro de resonancia en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, yo supongo que en la UNAM, ¿no? En la Universidad Nacional, supongo que ahí sí que habrán, son experimentos muy básicos que cualquier técnico sabe realizar, no son experimentos muy complejos y que nos pueden dar mucha información. Estos ya son experimentos un poquito más complicados, pero que tampoco son muy sofisticados y están todos, digamos, en los equipos de rutina para poder realizar este tipo de experimentos. Aquí, esto sería ya datos de un proceso de compostaje, esto ya es un compost, no es propiamente suelo, pero lo que se ve aquí es una enorme complejidad, o la idea que uno ve cuando ve esto y lo compara con esta otra imagen, es decir, esta muy sencillita, muy simple, y esta otra muy compleja. Es lo que ocurre cuando la materia orgánica se transforma en un proceso de compostaje. Luego esa materia orgánica ya estabilizada, cuando se añade al suelo va a seguir transformándose, como veíamos en las otras diapositivas, va a seguir transformándose y va a ir degradando toda esa materia orgánica. Es decir, bueno, pues aquí tendríamos también esa región de metilos, metilenos, aminoácidos y carbohidratos, entre la muestra inicial y la muestra final de un proceso de compostaje. También quería hablar del fósforo, es un elemento fundamental para los seres vivos, ¿no? Se ha comentado el anterior ponente, y además yo como bioquímico pues le tengo especial cariño, ¿no?, al fósforo, porque bueno, va a formar parte del DNA, etcétera, de los ácidos nucleicos y demás, y mediante resonancia también en medio líquido podemos caracterizar qué especies tenemos de fósforo. Es decir, en el suelo vamos a tener fósforo orgánico y fósforo inorgánico. Ese fósforo inorgánico va a estar en forma de diferentes azúcares unidos al fósforo y también a lo largo del tiempo ese fósforo se va a transformar en fósforo inorgánico y va a poder estar disponible para la planta. Y ahora voy a hablar de RMN de sólidos.
Es decir, en RMN de líquidos nosotros hacemos una extracción y obtenemos, mediante una extracción acuosa, es decir, normalmente lo que hacemos es ponemos el suelo o el compost, depende de lo que estemos mirando, con un volumen de agua y agitamos, ¿no? O sonicamos, depende de lo que queramos hacer. No utilizamos técnicas más agresivas para ver esa materia orgánica. Si queremos ver fósforo, pues ya hay que utilizar extracción con EDTA, etcétera, en medio básico, pero bueno. Pero si queremos hacernos una idea de cuál es la materia orgánica que hay en un suelo y qué naturaleza tiene, pues tenemos que trabajar con el material sólido, sin hacer ningún tipo de extracción. Eso, si son suelos ricos en materia orgánica, si hay menos materia orgánica ya la cosa se complica. Porque uno de los problemas que tiene la resonancia magnética nuclear, que decía mi jefe en Italia, el profesor Ivano Bertini, era que la resonancia sufre de las 3 S. El problema son las 3 S. Sensibilidad, sensibilidad y sensibilidad. Es decir, no es una técnica excesivamente sensible. Pero pensemos en un suelo que tenga una materia orgánica del 2%, ya estamos casi en el límite. Entonces ya veremos qué técnicas se puede hacer. ¿Pero qué necesitamos para preparar una muestra para este tipo de técnicas? Pues sencillamente secarla y molerla. No hay que hacer nada más. A mí, cuando estaba haciendo mi licenciatura en química, en una de las asignaturas que teníamos en quinto era sistema solo planta y química del suelo. Entonces a mí me encantaban los laboratorios para hacer las extracciones de todos los iones, determinarlo y tal, porque yo decía, esto es química, ¿no? Y me encantaba. Pero era todo muy laborioso, ¿no? Es decir, es todo un proceso que necesita una química húmeda, que hay que trabajar en el laboratorio, que hay que trabajar con el HETDAL, que hay que tener cuidado para que no te explote el sistema, es decir, porque he visto campanas extractoras con el vidrio reventado por no hacer una buena determinación del nitrógeno, por añadir el ácido en un momento equivocado, pegó una explosión, todo lo había asustado, menos mal que en ese momento no había nadie en el laboratorio, pero el vidrio, que era un vidrio de seguridad, reventó. O sea que aquí no hay que hacer nada de eso, es decir, no es peligroso. Lo único peligro es que uno se echafe el dedo con el mortero, pero vamos, eso no es nada grave, ¿no? Entonces, hay que moler la muestra, meterla en el rotor. Si se fijan, es un pequeño rotor, nada, es muy poquito, necesitamos unos 100 miligramos de muestra y con esos 100 miligramos podemos obtener datos de qué tipo de moléculas, qué tipo de estructuras tiene esa materia orgánica del suelo. Y ahí hay una controversia enorme. Después de 200 años estudiando la materia orgánica del suelo, todavía no se tiene muy claro qué naturaleza tiene. Es decir, o sea, que no es algo sencillo de abordar. Es decir, hay bastante discusión. Todavía seguimos clasificando la materia orgánica del suelo en humina, que sería lo insoluble, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Es decir, ¿qué son los ácidos húmicos y qué son los ácidos fúlvicos? Bueno, pues materia orgánica, es decir, más o menos con anillos aromáticos, etcétera, que no se sabe muy bien, policiclos, etcétera, pero hay grupos, sobre todo un grupo canadiense dirigido por el doctor Simpson, que ha demostrado que incluso lo que se vende como estándar de ácidos húmicos para hacer todos los análisis, el 60% son restos de plantas parcialmente degradados. Es decir, no es esa idea de esa supermolécula formada por muchos anillos aromáticos, etcétera, súper compleja y muy grande. No, eso no es tan así. Bueno, en sólidos, el problema que tenemos es precisamente que es un sólido. Es decir, en el momento que es un sólido tenemos anisotropía. ¿Qué significa la anisotropía? Que no es lo mismo que yo vaya en esta dirección, chafando a todos los asistentes en esta dirección, que vaya por el pasillo. Es decir, no es lo mismo que vaya por un sitio o por otro o que vaya en esta otra dirección. Eso tiene problemas graves para abordar la técnica, mientras que en disolución todo está moviéndose, en sólidos no. En sólidos está todo
quieto. Eso genera una serie de problemas, incluso en un polvo. Es decir, si tenemos el material en polvo o material cristalino, pues vamos a tener una serie de problemas. Es decir, la idea de la anisotropía sería, por ejemplo, representada en esta diapositiva. Si yo tengo una barra de madera y le pongo 10 kilos encima, pues si la pongo vertical no pasa nada. Si la pongo así en horizontal en un sitio, pues probablemente se quiebre. En los sólidos tenemos esa anisotropía. Y eso tiene un problema a nivel práctico, y es que todas las señales se van a ensanchar. Cuando las señales se ensanchan, un químico analítico dice, Dios mío, tenemos problemas. Cuando las señales son estrechas, yo puedo identificar bien las moléculas. Cuando las señales son anchas, ahí hay de todo debajo. Y hay gente que se gana la vida resolviendo eso, que parezca increíble. Bueno, pues tenemos esas señales anchas, que sería un poco representado aquí. Es decir, esta molécula, dentro de un sólido, si tiene esta orientación o tiene esta orientación, las señales de resonancia van a ser diferentes, es decir, va a ser un continuo, con lo cual la misma molécula nos va a dar diferentes señales que sumadas nos dan una señal ancha. Si pensamos en la materia orgánica del suelo, que tenemos una heterogeneidad enorme, pues todas esas moléculas diferentes van a contribuir a ese ensanchamiento de las señales. Y existen maneras de intentar minimizar ese problema del ensanchamiento de las señales. Y uno de los métodos que se utiliza es el giro al ángulo mágico. Es decir, cuando se habló, yo cuando les comento a algunos amigos que estoy haciendo las muestras girando al ángulo mágico, es decir, ¿pero tú qué haces? ¿Ciencia o espiritismo? ¿No? Es decir, no, el giro al ángulo mágico se llama así porque ayuda a minimizar ciertos problemas de anisotropía, y un investigador en una conferencia lo nombró así y ha quedado así, y en la literatura figura como giro al ángulo mágico. Entonces, girando con ese ángulo mágico, que son 54 grados aproximadamente, pues se consiguen minimizar esas señales. Esas señales, ese ensanchamiento. Y aparte, vamos a girar la muestra a una gran velocidad. ¿Qué es lo que tratamos de imitar con ese giro a alta velocidad? Pues lo que ocurre en un líquido. En un líquido las moléculas están moviéndose por el movimiento browniano libremente con un giro al azar. Y entonces cada molécula genera una única señal estrecha y limpia, por decirlo así. Mientras que en sólidos las señales son muy anchas. Entonces, con ese giro al ángulo mágico y con ese otro giro, pues conseguimos que las señales sean bastante sencillas. Bueno, los equipos van preparados ya para poder hacer ese tipo de análisis, es decir, es la única manera con el giro al ángulo mágico, y en este ejemplo, pues con el aminoácido alanina, es decir, si no se gira, pues tenemos algo tal que así, es decir, eso no sirve para nada. Si hacemos un desacoplamiento, que es otra técnica, pues ya empiezan a verse alguna señal. Si giramos a 5 kHz el sistema, pues ya parece que empieza a aparecer una señal. Y si giramos y desacoplamos, ahora explicaré qué es ese desacoplamiento, obtenemos que la alanina nos da señales estrechas y pues unas señales bastante bonitas a la hora de analizar. Si tuviéramos un suelo solo alanina, pues sería perfecto, pero tenemos una enorme cantidad, una enorme variabilidad de moléculas diferentes. ¿Cómo conseguimos que en un suelo esa materia orgánica podamos analizarla, podamos saber qué es lo que tiene? Pues, aparte de girar y aparte de poner el sistema con el ángulo mágico, vamos a utilizar otra técnica que se llama polarización cruzada, el cross polarization. Mediante este método, que es un método bastante ingenioso, pues se consigue acortar sobre todo los tiempos de análisis. Porque pensemos que cuanto más largo es el tiempo de un análisis, más costo tiene,
Y siempre es interesante que nos salga más barato el poder hacer los análisis. La polarización cruzada consiste en transferir magnetización del átomo más abundante, que es el átomo de hidrógeno, al átomo de carbono, que es mucho menos abundante. Porque en resonancia magnética nuclear vamos a ver el isótopo del carbono 13. ¿Por qué? Porque el carbono 12 no sirve para nada y es el más abundante. Es decir, y estaría en el carbono 13 tenemos una abundancia del 1,1% aproximadamente. Entonces, si vamos a ver, si hay poco materia orgánica en el suelo y encima vamos a ver solamente el 1%, pues ya se pueden dar ustedes una idea que el sistema es bastante complejo de abordar. ¿Qué átomo tenemos en gran abundancia en la materia orgánica? El hidrógeno, es decir, hay muchísimo hidrógeno. Lo que ocurre es que el hidrógeno no podemos verlo directamente, porque va a dar señales muy anchas, pero sí podemos estimular el hidrógeno y que esa magnetización pase del hidrógeno al carbono. ¿Cómo ocurre eso? Pues hay teorías muy bonitas que lo explican o tratan de explicarlo. No se tiene una idea muy clara de qué es lo que está pasando, pero experimentalmente ocurre. Yo tenemos resultados. Es decir, para un científico siempre es un poco complicado decir que no se sabe, pero no se sabe. De todas maneras, sabemos muy poquito de lo que nos queda por aprender. Bueno, aquí tenemos el sistema de referencia del laboratorio, el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono. Es decir, los he pintado el átomo de hidrógeno muy grande, el átomo de carbono una señal muy pequeñita para que nos dé esa idea de sensibilidad, es decir, esa poca abundancia. Lo que tenemos que conseguir es que las frecuencias de resonancia entre el hidrógeno y el carbono sean iguales. Es decir, bueno, pues eso hay unas condiciones experimentales es decir, que se ajustan y eso ya vienen en los equipos, ya vienen preparados para eso, de tal manera que... Ay, perdón, pensaba que quería darle al láser, pero no funciona. Entonces, de tal manera que la magnetización del hidrógeno se la vamos a transferir al carbono. Al transferirle la magnetización del hidrógeno al carbono, vamos a poder registrar una señal que nos va a dar información útil de qué tipo de materia orgánica tenemos en la muestra. Estas serían las secuencias de pulsos. Nosotros trabajamos con equipos Bruker, digamos, aquí sí que se puede decir marcas comerciales porque solamente hay dos, Bruker y Varian. La Varian es una empresa americana, hacen equipos de resonancia, y Bruker es alemana. Entonces se reparten el mercado. Bruker está mayoritariamente en Europa y Varian está mayoritariamente en Estados Unidos. Es decir, luego ya, supongo que por el resto del mundo, pues ya tratan de competir entre ellos. Antes estaban también unos japoneses, la Geol, pero ya ha dejado de fabricar imanes. Entonces, solamente ellos. Nosotros trabajamos con Bruker, pero básicamente el experimento es el mismo, en un Varian. Tiene una serie de secuencias de pulsos, se denominan secuencias de pulsos, tiempo de contacto, etc. Estos experimentos son estándar. Es decir, cualquier imán, cualquier equipo, tiene este tipo de experimentos. Es decir, no son experimentos que hayan desarrollado alguien y estén patentados, etc. Bueno, de todas maneras, cuando te venden el equipo, ya te venden los experimentos, ¿no? Y además se paga bien. Como son los dos únicos que hay, pues... uy, se ha ido para abajo. Estará en resonancia también. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Es decir, tiene que tener la misma resonancia, el carbono y el hidrógeno, y se transfiere la magnetización del hidrógeno al carbono. Con lo cual, vamos a tener señales que podemos analizar. Digamos, esa es la cuestión. Y vamos a ver sobre todo el carbono, vamos a ver esos carbohidratos, esas cutinas y suberinas. También vamos a poder determinar ligninas. Las ligninas, no sé si hay alguien aquí que haya analizado ligninas. El determinar ligninas es un auténtico peñazo. Son 4 días haciendo experimentos
digestiones, etcétera, para al final determinar ligninas con un error enorme. Y si uno compra un aparato que también los venden, maravilloso, que lo hace todo, el error también es tan grande que no vale la pena. Entonces, por resonancia magnética nuclear podemos determinar ligninas. Por ejemplo, hemos hecho un estudio para evaluar con profesores de la Universidad de Almería cómo unos hongos degradan ligninas. Entonces, lo hacemos utilizando resonancia magnética nuclear, viendo cómo las señales de las ligninas van a ir desapareciendo por acción de esos hongos. Así, si tuviera una pizarra, pintaría los gráficos. Me encantan las pizarras. Pero bueno, eso ya es una cuestión... Bueno, que es negro, pero no creo que me dejaran pintar con tiza en este soporte, ¿no? Entonces, las señales... ¿Qué? Sí. Pues sí, si queremos. Paramos un segundo. Vale. Sí. Bueno, si queréis, cuento una anécdota. Vamos de nuevo, se nos presentó un problema técnico y vamos a esperar unos 5 minutos, pero por favor no se retiren. Sí. No, bueno, pero me refiero de que ahí al lugar del break pasen. O la otra, si quieres. Sí, si quiero seguir platicando, yo sigo platicando, ¿no? Me encanta el castellano de aquí de México, ¿no? Es tan bonito. Bueno, pues, no sé, sí, a capela. Bien, bueno, sigo, ¿no? Las señales que obtenemos en este tipo de experimentos son unas señales anchas, pero que vamos a poder analizar. Vamos a poder relacionarlas con toda la materia orgánica del suelo que tenemos en el suelo. Y el problema que hay cuando la materia orgánica es poco abundante, por ejemplo, en la zona de España donde yo vivo, pues el calor también es importante. Cuando hace calor, toda la vida está mucho más acelerada y la materia orgánica se degrada mucho más rápidamente. Entonces, la riqueza de materia orgánica que hay en el suelo es, en el mejor de los casos, el 1%, el 2%. No es como ocurre en el norte de Europa, porque todas estas investigaciones se hicieron en el norte de Europa, en Canadá, etcétera, con suelos muy ricos en materia orgánica, mucho más que los que tenemos nosotros en nuestra zona. ¿Cómo podemos obtener información? Pues eliminando toda la materia inorgánica y concentrando la muestra. Para eso hay que utilizar ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es bastante peligroso porque disuelve el vidrio. Entonces uno tiene la idea que los recipientes de vidrio son lo mejor para contener cualquier tipo de sustancia. Sin embargo, cuando uno trabaja con ácido fluorhídrico, no, tiene que utilizar teflón. Y aparte el ácido fluorhídrico yo le tengo muchísimo respeto porque uno no nota que se quema. Cuando uno le cae ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, enseguida nota que se quema. Pero cuando uno trabaja con fluorhídrico, no. Y la ventaja del fluorhídrico para analizar la materia orgánica del suelo es que no ataca a la materia orgánica. Entonces, si nos cae fluorhídrico en la mano, por ejemplo, uno no nota que se quema. Y de hecho no se quema. ¿Cuándo nota que uno se quema? Cuando ese fluorhídrico llega al hueso. Porque el carbonato sí que lo disuelve. Entonces, eso es lo peligroso. Es decir, ya ha habido accidentes, gente que le han tenido que abrir para sanear el hueso y eliminar el fluorhídrico del hueso, porque degrada el hueso. Creo que hay un episodio de una serie norteamericana que tratan de disolver un cadáver en ácido fluorhídrico y se les cae al piso de abajo porque, en Breaking Bad, sí, porque se disuelve la bañera, era una bañera de porcelana, no era una bañera de acero, entonces disuelve la bañera. Pero bueno, entonces la manera de trabajar es esa, es disolver esa materia inorgánica y concentrar la materia orgánica. Es decir, cuando uno tiene ya la materia orgánica concentrada,
pues ya puedes trabajar utilizando esta técnica de resonancia magnética nuclear, con suelos donde haya muy poquita materia orgánica. Por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando para analizar no solo suelos agrícolas, sino lo que se denominan islas de fertilidad. Estamos haciendo un proyecto para tratar de entender por qué en una zona desértica o semidesértica, que es la que tenemos nosotros, hay islas de fertilidad, zonas donde aparecen plantas o árboles con porte arbustivo, pero ya que tienen una cobertura vegetal mucho mayor que los espartos, otro tipo de plantas que tenemos allí. Es decir, ¿por qué ahí hay una encina o una carrasca que se denomina, que es una encina de pequeño tamaño, y un metro más para allá todo lo que hay son espartos? Es decir, ¿por qué? Entonces, estamos estudiando la materia orgánica del suelo para tratar de entender por qué hay ahí fertilidad y un poquito más lejos no. El tipo de suelo es el mismo, los nutrientes inorgánicos que tenemos son los mismos, la materia orgánica a veces es diferente y a veces es la misma. Es decir, todavía estamos tratando de entender por qué en esas zonas es fértil el suelo y un poquito más allá no. Es decir, eso, la idea es luego tratar de extrapolarlo también a cultivos agrícolas. Es decir, cómo mejorar la fertilidad de un suelo, pero primero vamos a entender por qué en un suelo de monte hay fertilidad aquí y está el arbolito aquí y hasta 20 metros no vuelve a haber otro chaparro, otra de este tipo de arbustos. Es decir, bien, lo que estaba comentando de la materia orgánica, bueno, estos son diferentes tipos de experimentos que nos van a permitir obtener señales y la cuestión es que para poder obtener una señal, incluso aunque hayamos concentrado la materia orgánica eliminando todos los silicatos, los carbonatos, utilizando ácido fluorhídrico, también tendríamos que utilizar ácido clorhídrico. Por ejemplo, en la zona del Levante español el problema que hay es que los suelos son muy ricos en carbonatos, es decir, tenemos suelos básicos, mientras que en el resto del mundo tienen suelos ácidos, nosotros tenemos suelos básicos y tenemos asociada una deficiencia de hierro. Es decir, hay hierro en el suelo, pero no está disponible, ¿no? Lo que estaba comentando, porque el pH es un pH básico. Es una de las pocas zonas del mundo donde tenemos ese problema, ¿no? La cuestión es que incluso eliminando toda esa materia inorgánica, para poder obtener información no es hacer un único experimento. Tenemos que hacer alrededor de 4.000 o 5.000 experimentos. Es decir, pero no son experimentos diferentes. Es decir, uno pone la muestra en el aparato y el aparato hace 5.000, normalmente unos 5.000 barridos para obtener información. Siempre hay que dejar entre barrido y barrido un tiempo de reciclado, un delay, un tiempo de espera, para que las señales vuelvan otra vez a estar en equilibrio y poder hacer otro experimento. ¿Eso qué supone? Pues que necesitamos mucho tiempo para hacer los experimentos. Si necesitamos mucho tiempo, necesitamos dinero. Ahí es donde está el tema. Si vamos a intentar acoplar, hacer que esos tiempos sean lo más corto posible, entonces hay diferentes estrategias, diferentes tipos de experimentos frente a la excitación directa o a la polarización cruzada. Es decir, Bloch, que fue un investigador en la Universidad de California en el año 1930 y algo, fueron los primeros en hacer este tipo de experimentos, lanzó el experimento y se fue a esquiar. Esa idea del tiempo de espera es largo. No necesitaba tanto tiempo, ¿no? Yo creo que quería sencillamente irse a esquiar y buscó como excusa eso. Yo lanzo el experimento y me voy a esquiar. Pero bueno. Por ejemplo, con una molécula sencilla, en función de los tiempos, es decir, bueno, esto lo voy a pasar, pues una molécula sencillo para obtener un experimento con polarización cruzada, que es transferir la magnetización del hidrógeno al carbono, yo necesito solamente 22 minutos para obtener este espectro. Es decir, es una molécula sencilla. Es decir, un espectro pues, bastante bonito, desde un punto de vista espectroscópico,
para polarización directa, para hacer 448 repeticiones necesito también 22 minutos. Si nos fijamos en el espectro de aquí debajo y el de arriba, la diferencia en cuanto a las señales es ostensible. Es decir, hay muchas más señales en la de arriba que en la de abajo, salvo esto de aquí. Pero esto ya es una particularidad porque se refiere a carbonos cuaternarios, carbonos que no tienen unido de hidrógeno. Si no tienen unido de hidrógeno, no puede haber esa transferencia de magnetización. Sin embargo, el experimento de abajo, para obtener un espectro similar al de arriba, necesitamos 15 horas. Entonces, el coste de 22 minutos a 15 horas, porque no sé cómo funcionan en otras universidades, pero a nosotros nos cobran por hora de experimento. Entonces, pues 22 minutos a 15 horas, pues es considerable, ¿no? El coste. Y como curiosidad diré que si, por ejemplo, queremos determinar nitrógeno y hacer una especiación de nitrógeno en abundancia natural, el nitrógeno 15, que es el que determinamos, el experimento dura una semana. Yo se lo propuse al técnico de mi universidad, digo, mira, vamos a hacer el nitrógeno y tal. Dice el técnico, vale, dime prepárame la muestra y tal. Digo, oye, ¿sabes qué? Necesito utilizar el equipo durante una semana, seguida, sin parar. Y dice, no. Digo, pero hombre, quiero sacar y tal. Dice, no, te va a costar una pasta y no me fío yo de tener el equipo una semana haciendo experimentos porque no lo cargamos. Dije, vale. Dije, pues mejor no, mejor me quedo con la duda del nitrógeno y ya buscaré la manera de analizar ese nitrógeno de otra forma. Que hay otras maneras de analizar el nitrógeno también utilizando RMN de carbono. Bueno, estos serían diferentes procesos de optimización del experimento, porque no es algo tampoco trivial. Bueno, pues serían diferentes... Uy, que tiro lambón. Bueno, todo esto pues serían optimizar todos los procesos. La curva de aprendizaje para utilizar estas técnicas es larga, y eso es lo que se refería a Caroline Preston, pero luego los frutos que se puede obtener de ese aprendizaje son muy valiosos, o yo por lo menos lo considero muy valioso. Yo llevo trabajando en esto desde el 2003 aproximadamente y todavía me queda muchísimo por hacer mal. Yo creo que un experto es alguien que ha cometido todas las equivocaciones posibles en un determinado campo, ¿no? Es decir, a mí todavía me quedan muchas equivocaciones por hacer. Pero bueno, y como decía mi jefe en Italia, la resonancia magnética nuclear, lo decía en italiano, questo è un arte. Decía, esto es un arte, no es una ciencia. Decía, bueno, pues en Florencia hay mucho arte, ¿no? Pero bueno, resumiendo, sería esto el sistema, es decir, el imán, meteríamos la muestra y aplicaríamos las radiofrecuencias y eso tendrían señales que ya analizaríamos con un ordenador. Voy a pasar un poquito más para adelante. Estos serían los tipos de experimentos que se obtienen. Por ejemplo, estos serían el tipo de experimento más sencillo que podríamos realizar. Estos serían experimentos de polarización cruzada de materia orgánica. Aquí tendríamos un pico considerable y este pico se asigna a cutinas, suberinas y metilos y metilenos, es decir, pues lípidos, etcétera, pero sobre todo cutinas y suberinas de restos de plantas. El otro pico que tenemos aquí se asocia a carbohidratos. Es decir, si os fijáis en la gráfica de abajo, el pico de los carbohidratos es más grande y con el tiempo ese pico de los carbohidratos va a ir desapareciendo. También tendríamos aquí el de las aminas, el del carbono unido a proteínas, es decir, con una serie de secuencias de pulsos especiales podríamos determinar qué carbono está unido a nitrógeno, en lo cual nos daría una idea de cuánto nitrógeno y qué tipo de nitrógeno tenemos en nuestra muestra. Este sería el pico del carbono anomérico de la glucosa. Tendríamos ligninas y en esta región fenoles. Y el último pico, o alrededor de 172 ppm, corresponde a carboxilos, otro tipo de grupos funcionales.
tendríamos aquí otro ejemplo, más o menos de lo mismo, otro tipo de experimento. Bueno, pues estos serían diferentes experimentos especiales, estos ya serían especiales para tratar de determinar y sacar información de una misma muestra. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, el pico que se asigna a cutinas y suberinas, y el otro sería polifenoles y anillos aromáticos. Finalmente voy a comentar también otra técnica. Ahora ya nos olvidamos de la materia orgánica y vamos a ver la materia inorgánica, es decir, para completar esa radiografía de todo el sistema. Para ello vamos a utilizar fluorescencia de rayos X. Esta técnica no requiere tampoco un procesado de la muestra, solo hay que tenerla seca y molida. Es decir, eso es de las grandes ventajas que tiene este tipo de técnicas. Y la fluorescencia de rayos X, bueno, utilizamos una fuente de rayos X, es que nos va a dar la concentración de cada elemento que tenemos en la muestra, sin necesidad de hacer todo el análisis en vía húmeda, etc. Entonces vamos a tener un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de todos los elementos comprendidos entre el flúor y el uranio. Con lo cual, bueno, pues vamos a tener una imagen bastante completa, ¿no? Es decir, y sin ninguna preparación de la muestra. Es decir, yo he aplicado esto tanto en suelos, materia orgánica de compost, hasta cerámicas ibéricas. Estamos estudiando ahora cerámicas ibéricas y estamos utilizando también esta misma técnica. Es decir, coges la cerámica, la metes dentro del cacharrito con que quepa dentro del cacharrito. Una vasija grande no, evidentemente, pero una vasija pequeña sí. Estos serían los equipos que disponemos en la Universidad de Alicante, por ejemplo. Es decir, pues con rodio, ventana de Berilio, bueno, ya son cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, se tiene el equipo y hay que utilizarlo. Por ejemplo, tendríamos este tipo de figuras. Es decir, ahí no llegáis a apreciarlo, pero estarían todos los elementos entre el flúor y el uranio analizados convenientemente. Otra técnica pues que sería complementaria a esta sería el ICP masas. Es decir, que ahí sí que hay que hacer una digestión en medio ácido, etcétera, para obtener toda esa información. La otra técnica sería difracción de rayos X. En difracción de rayos X lo que vamos a determinar son los minerales. Es decir, yo creo que ya en la anterior ponencia ha quedado claro la importancia que tienen esos minerales. Es decir, no es lo mismo que sea monmorionita, que sea hilita, o otras, sobre todo en arcillas, etcétera, ¿no? Entonces, determinar qué tipo de minerales y qué composición tenemos, pues también es importante, también nos da idea completar esa radiografía de nuestro suelo. Sobre todo a nivel de mineralogía. Bueno, pues en la Universidad de Alicante también tenemos un Bruker, también un equipo Bruker para hacer este tipo de análisis. Es decir, aquí pues tendríamos kaolinita, etcétera, pues todos los minerales que hay presentes en la muestra y en qué proporción está. Es decir, con un solo barrido ya tendríamos toda esa información. El análisis térmico también, no voy a extenderme, nos permitiría analizar la materia orgánica y espectroscopía de fluorescencia, eso con un equipo de sobremesa es bastante sencillo, hacer una extracción acuosa y determinar qué moléculas fluorescentes hay en la muestra. Y no quería, aunque sé que luego va a haber charlas que hablen del tema de microorganismos, yo vengo de la parte de bioquímica, entonces a mí los bichos me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Y actualmente, que lo hemos publicado, todavía está solamente publicado online, en Metabolomics, un estudio de un nemátodo que, bueno, pues los nemátodos causan pérdidas enormes en todo tipo de cultivos. Son ubicuos, están en todos los suelos y generan pérdidas enormes. Supongo yo que en las diferentes ponencias que irán a continuación, que ya aborden temas más bióticos, hablarán de ese tema, ¿no? De las pérdidas de los cultivos, no solamente por falta de agua, falta de nutrientes, etcétera, sino por estos microorganismos, estos nemátodos. Hay un episodio de unos dibujos animados de Bob Esponja, que aparecen los nemátodos y se comen su piña. Pues, los nemátodos se lo comen todo, ¿no? Entonces, hemos hecho un estudio con
con un hongo, el Poconia clamidiosporia, es decir, aquí tendríamos un huevo de esos nemátodos y el hongo, las hifas del hongo, se lo comen. Entran dentro y se lo comen. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Es decir, es un hongo nematófago y aparte es un hongo endofítico. Es decir, estos estudios los hemos hecho con plantas de tomate, también los hemos hecho con cereales. Sería estupendo poder hacerlos con maíz, para ver si también coloniza las raíces del maíz y interacciona con la planta de maíz y protege a la planta del ataque de los nemátodos. Digamos, ahí serían estudios más de tipo metabolómico. Sí, con todo esto que he presentado, pues sería hacer una radiografía del suelo y ahora nos quedaría la parte de la planta, que eso ya sería otra cuestión, ¿no? Para tener una imagen de que todo funciona bien, ¿no? Es decir, y ahí entraría pues, determinar nutrientes en planta, en hoja, análisis foliar, etcétera, todo ese tipo de analíticas que también son muy bonitas. Y pues solamente quería comentaros que en la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández, tenemos un máster online, ahora dejaré información detrás, pues que permite obtener el doctorado en gestión y valorización de residuos orgánicos. Dejaré luego la información. Lo he querido comentar porque tenemos alumnos de Ecuador, de Colombia, etcétera, que están haciendo ese máster y solamente hay que ir pues, unas pequeñas estancias y ya está. Y como dicen, no es de bien nacidos no ser agradecidos. Yo quiero agradecer sobre todo al profesor Raúl Moral, un catedrático de Grafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, el meterme en todos estos berenjenales, ¿no? Es decir, somos compañeros de promoción y de cervezas, y aparte también colegas científicos y de paellas también. Tenía que haber tenido alguna foto de alguna paella conjunta de otra época. Bueno, y también al profesor Luis Vicente López Llorca, con el que estamos haciendo todos los análisis de nematodos. Por ejemplo, en su grupo sí que hay varios investigadores, tanto predoctorales como postdoctorales, mexicanos. Por ejemplo, Ernesto y Jorge son de aquí de México. Y nada, muchas gracias por su atención y ahí tienen mi correo electrónico. Bueno, pues ha sido muy importante escuchar al doctor, ver la proyección que hay ahora, las nuevas técnicas que se han desarrollado. Y también quiero aclarar que esta plática fue motivada estamos nosotros incursionando en SICASA dentro de la resonancia magnética nuclear y pues había muchas dudas y se habían generado muchas expectativas que ahora pues se han aclarado bastante con la plática del doctor. Por otra parte también pues es importante dentro de las cuestiones que se ponen como expectativas para el próximo año es a ver quién va a traer el caso más grande para la paella. ¿Sí? Si lo deja pasar por aduana. A ver, aquí pregunta el señor Raúl Armando González de Semillas Filmex. Si es posible aplicar esta metodología a un suelo para el cultivo de maíz en análisis y en qué escala, o no queda clara la pregunta, qué escala pide o no sé si está aquí quien preguntó. Yo pregunté si es factible, si es económicamente posible hacer ese tipo o aplicar ese tipo de metodologías en análisis de suelo para el cultivo de maíz. ¿Sí? Sí. Si fuera factible, ¿en qué escala? O sea, ¿cuántas hectáreas necesitamos para que esto sea factible? Sí, lo que es la cuestión económica de poder hacer ese tipo de análisis, son análisis
bastante económicos. Económicos en el sentido, si uno dispone del equipo. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Alicante tenemos los equipos y entonces ofertamos a las diferentes cooperativas, etcétera. Allí está organizado el tema agrícola por cooperativas y entonces sí que nos traen muestras de esas cooperativas. ¿Cuánto cuesta hacer el análisis de una muestra? A nosotros nos cuesta alrededor de 2 euros. 2-3 euros, que serían 4 o 5 dólares americanos, más o menos. O sea que no es un coste alto. Es decir, se podrían analizar muchas muestras y pues por un coste relativamente barato, incluso más barato que el coste de hacer el análisis por vía húmeda. Es decir, porque no requiere tiempo de análisis, no tiene que estar un técnico 3 días haciendo las muestras, que eso también tiene un coste elevado, ¿no? Es decir, la cuestión es tener el equipo. Es decir, el coste del equipo ya sí que se dispara. Pero, por ejemplo, en España los equipos para hacer estos análisis están prácticamente en todas las universidades, porque no son equipos grandes, ¿no? Es decir, luego ya en Madrid, Barcelona, ya uno tiene los Ferrari, ¿no? Pero bueno, que para este tipo de cosas tampoco vale la pena utilizarlos. Es decir, ¿y cuántas hectáreas se podrían analizar? Pues lo mismo que en otro tipo de análisis de suelo. Pues la recogida de muestras es exactamente la misma, ¿no? Es decir, el mismo criterio. Es decir, pero yo creo que tiene una aplicabilidad enorme y seguro que en unos años veremos un cambio radical en todo este tipo de aproximaciones para entender el suelo. ¿Y cómo se podría hacer? Pues analizar el suelo y la planta también. O sea, ahí estarían las dos cuestiones. Bueno, había otra pregunta que era referente al costo, creo que ya dio respuesta el doctor. Aquí hay una pregunta que dice que cuál es la relación entre la resonancia magnética y el pulso Schumann de la naturaleza y qué impacto tienen los seres vivos y hay contaminación electromagnética. Bueno, contaminación electromagnética no hay, eso creo que quedó claro. O sea, no es una ciencia nuclear. La longitud de onda no llega al espectro de la radiación ionizante que podría ser rayos X o rayos gamma. Entonces, bueno, pero el pulso Schumann, ¿qué relación hay, doctor? ¿El pulso Schumann? Sí, aquí lo ponen aquí. Es que no Schulman. sé lo que es, disculpen mi ignorancia, pero en principio no es una técnica contaminante porque la radiación que utiliza son ondas de radio, es decir, y estamos llenos de ondas de radio. Es decir, todas las emisiones comerciales. De hecho, en Italia, cuando yo llegué, habían cambiado el equipo de sitio, habían montado un laboratorio enorme fuera de la ciudad de Florencia y cerca, en una montaña, había una estación de radio comercial. Entonces, el profesor Bertini fue al Ayuntamiento de Florencia, al gobierno de la región, a decir que quitaran esa emisora de radio porque iba a interferir con los experimentos, porque la energía es esa, ¿no? Y claro, le dijeron que no podían quitar la radio comercial, que ya tenía sus permisos, que era algo que estaba antes y que no podían quitarlo. Es decir, no es un equipo contaminante. Y si alguno de ustedes alguna vez le han hecho una resonancia magnética nuclear, que le llaman resonancia magnética de imagen, te meten en un tubo, te meten ahí, te aplican campos magnéticos y tienen algo similar a una radiografía. Muchísimo mejor que un TAC. Es decir, un TAC sí que meten rayos X y eso sí que es ionizante. Pero el principio de resonancia magnética nuclear no tiene ningún problema, vamos, de contaminación. Bueno, nada más finalmente sí quiero comentarles que en poco tiempo nosotros vamos a estar contando con análisis foliares y análisis de materia orgánica en SICASA. Estamos ajustando el aparato y viendo precisamente cómo funciona para darles una información certera. Entonces, no queremos generar falsas expectativas ni decir manden muestras ahorita, pero en cuanto tengamos ya afinado el proceso, lo haremos saber y eso sí va a ser durante este ciclo agrícola, ¿sí? El costo, pues ese ya lo vamos a determinar en base a, con la directiva, con el ingeniero Trejo. Bueno, pues sí, creo que fue la última pregunta, entonces pues le damos las gracias al doctor. Gracias. Bien, hay un dicho español que señala que lo que natura no da,
Salamanca no lo presta. Hicimos una adecuación mexicana ya a este evento y decimos lo que la paella separa, si casa lo une. Le vamos a pedir al doctor Jorge Adelgado que pase, por favor, a nombre de Sicasa, darle el reconocimiento al doctor Frutos y a Crescencio Uribe, que por favor pase también acá a reconocer al doctor Ángeles. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, Pásale para acá, por favor. polémica. Acá de este lado. Ah. Y ya se ponen de acuerdo dónde se van a comer paella. Sí. Vente para acá. Ahora sí pon. Muchas gracias. Ya iré a hacerte una visita. Muchísimas gracias.